Muy bien, pues de nuevo muy buenos días a todos. Cuando cantábamos Cuán grande es Dios, pues es uno de los cánticos que realmente nos vienen a expresar, ¿no?, rápidamente lo que hay en nuestros corazones cuando estamos contemplando la grandeza de Dios, cuando estamos contemplando lo que Él es, cuando contemplamos su creación. Por muchos años que tenga uno en el Señor y por muchos años que tenga ya uno, cada vez que contempla todas estas cosas, cada vez que se acerca a su palabra y tiene la oportunidad de conocerlo más, esta expresión de cuán grande eres es algo que no lo podemos quitar de nuestra boca. Nos seguimos maravillando, nos seguimos sorprendiendo como el primer día, como el Dios que ha creado todas las cosas que vemos y tantas cosas que no vemos. Aquel que es el que está en el control y todo depende, toda la creación depende de Él. Él guarda el equilibrio perfecto. Él es el que provee de todo lo necesario. Y como digo, nunca se nos pueden quitar de nuestra boca esa exclamación de admiración, cuán grande eres. Y cuando vemos que ese Dios todopoderoso, que ese Dios creador de cielo y tierra, pues hace grandísimas obras también en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Y nosotros de una manera palpable lo vemos diariamente, pues seguimos también diciendo, cuán grande eres. Yo no sé vosotros, pero cada vez que tengo la oportunidad de leer o de escuchar el testimonio de un hermano, realmente me conmueve. Me conmueve porque ver cómo una persona, por muy baja que haya caído, por muy lejos que del Señor haya estado, uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya habido en su vida un cambio tan radical y tan grande? ¿Qué es lo que ha hecho esta persona en especial para poder conseguir eso? Como una persona, como hemos escuchado en muchas veces, muchos testimonios, una persona que incluso ha estado dedicándose gran parte de su vida, pues militarmente a perseguir a todo aquel que se salía de alguna manera del molde de esa sociedad, que se encargaba de perseguir y de llevar a prisión a gente, como oramos prácticamente todos los jueves, de hermanos nuestros en la fe que son perseguidos solamente por proclamar la palabra del Señor. Y hay una cosa que siempre hacemos y que no es un descubrimiento grande, para mí sí que lo fue, lo he compartido muchas veces, pero sí que es importantísimo. Cuando oramos por los hermanos que están pasando persecución, pero terminamos siempre también orando por aquellos que en ese momento son los perseguidores, porque sabemos que por muy duro que tengan el corazón, estamos hablando de un Dios que es todopoderoso, que tiene la capacidad de quebrantar y de romper cualquier cosa. Y realmente, pues nos ponemos literalmente de rodillas delante del Padre cuando vemos cómo Dios ha hecho grandes cosas en personas que perseguían y ahora incluso están siendo perseguidos por el nombre del Señor. Yo no sé, cuando vosotros tenéis la oportunidad de ver conversiones que son impresionantes, como la conversión de Saulo allí en Damasco, la conversión de Cornelio, la conversión del carcelero de Filipo, cualquiera de las conversiones que tenemos la oportunidad de ver, de leer, de escuchar, nos damos cuenta que esa exclamación que hemos tenido en el tiempo de alabanza de cuán grande eres es cierta, es ciertísima. Dios tiene poder para quitar de una manera total la vida de muerte y de miseria que tiene el hombre y tiene la capacidad, Él es el único que tiene capacidad para darnos
una nueva vida, para hacernos una nueva creación. Y cuando esto nosotros lo vemos, lo palpamos, lo comprendemos, yo no sé lo que os pasa a cualquiera de vosotros. A mí me emociona y me motiva para seguir más y más buscando a Dios. Me motiva para que lo conozca más, que cada día estemos más enamorados de aquel que es el que nos ha dado la verdadera vida. Pues el hecho de ser uno, de ser una nueva creación en Cristo Jesús, significa, y lo vemos, que la persona en el momento que ha puesto Dios una nueva naturaleza en tu corazón, empieza a hacer cosas raras. Y cosas raras, a ver si me entendéis, ¿en qué sentido? Cosas raras, sobre todo aquellos que están con Él y lo conocen desde mucho tiempo y veían que andaba por unos caminos y tenía determinadas actitudes y ahora esta persona no sabe por qué, pero sus actitudes han cambiado por completo. No solamente ha cambiado él a nivel personal, sino que también es algo claro y contundente con todos aquellos que le rodean, los más íntimos, sus familiares, sus amigos, sus vecinos. ¿Qué le ha pasado a esta persona? Aunque exteriormente uno puede aparecer en momentos determinados cuando acepta al Señor, de que todavía sigue siendo la misma persona, cuando recibes a Cristo, pasas por un radical, podríamos decir, trasplante de corazón. Ha quitado el viejo corazón, ha quitado el corazón que teníamos y nos da un nuevo corazón, de una manera total. Eres por dentro una nueva persona. Eres una nueva creación. Y volvemos a decir, cuán grande eres. Reconocemos y vemos en nuestra vida esa nueva creación en que el amor de Cristo, el amor de Dios, nos está comprometiendo a agradarle a Él, al Padre, incluso antes que a nosotros mismos. Esto es uno de los primeros cambios que ocurre en aquel que el Señor ha rescatado y ha cambiado por completo su vida. Amo a Dios, amo a Dios. Como nueva creación, miramos ya más allá de lo que es el exterior de las cosas y sobre todo con aquellos con los que nos rodeamos, con los que tenemos contacto. Ya no vemos tanto cómo es por fuera, no vemos tanto las apariencias, por lo tanto yo también me aplico el mismo parche y sé que no tengo que aparentar aquello que no soy. Tengo que aparentar lo que Cristo ha hecho realmente en mi vida. Y ya no te miro a ti, incluso si no eres creyente, ya no te estoy mirando por las apariencias. A mí eso no me atrae. Te estoy mirando lo que tienes en tu corazón. Y cuando el Señor ha puesto en tu corazón, como he dicho antes, un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva creación, damos gracias y decimos cuán grande eres. Como nueva creación, somos por lo tanto personas totalmente diferentes. Como nueva creación, Dios ha puesto en nosotros y hemos recibido como una nueva cuenta, como comenzar otra vez desde cero, un nuevo comienzo, una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza, en nuestro día a día, en muchas ocasiones no es algo que se ve, algo fácil de llevar, algo agradable de llevar, ni mucho menos, sino que muchas veces esta nueva naturaleza requiere de tiempo y requiere también de un esfuerzo y de un compromiso para cultivarla. Y a veces hallamos que es difícil ofrecer a Dios y abandonar obedecerle a Él y de abandonar ciertos hábitos que traíamos de antes de conocerlo al Señor. Nos cuesta trabajo. Y el Señor nos ha dado una nueva vida, hemos sido regenerados por Él, pero ¿qué trabajo me sigue costando de apartar esos hábitos que traía de mi antigua vida? Pero cuando esa nueva naturaleza va creciendo en nosotros,
cuando voy conociendo a Dios cada día más y más, cuando estoy en obediencia, obedeciendo a sus mandatos, cuando estoy conociéndolo más a través de su palabra, estamos viendo los cambios a medida que pasa también el tiempo. Sigo teniendo problemas con mis viejos hábitos, sigo teniendo problemas con todo aquello que arrastro de lo que vengo de atrás. Ahora Él me está enseñando que levante la cabeza y mi caminar se ha puesto solo y exclusivamente en aquel que me ha dado la nueva vida. Nuestra vieja naturaleza, una naturaleza que era, entre otras muchas cosas, egoísta, va a estar en constante lucha con la nueva. Y como muchas veces hemos dicho desde los púlpitos, nosotros tenemos una responsabilidad muy directa con saber si la nueva naturaleza va creciendo más o estamos dejando que siga muy grande y muy crecida vieja naturaleza. ¿Cómo alimentamos esa nueva naturaleza para que crezca y termine haciéndose mayor y que podamos expresarla de una manera más clara delante del Señor y delante de todos los que me rodean? En mi nueva naturaleza debo ser consciente de una cosa, de que soy débil. Efectivamente, Dios me ha dado con su poder una nueva vida, una nueva naturaleza, pero reconozco debilidad en mi vida, reconozco fragilidad en esa lucha y reconozco que necesito ayuda. Soy consciente cada día más de mi necesidad de depender del Señor. Y esto es maravilloso, hermano. Aunque aparentemente parezca de que ese síntoma de debilidad y de expresar esa debilidad es algo malo, todo lo contrario. En el Señor nos fortalecemos más porque reconocemos cada día más nuestra dependencia de Él. Vamos a ir al texto de hoy, que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Y voy a leeros del versículo 14 al 21. Segunda de Corintios 5, versículo del 14 al 21. Y dice así la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. En estos versículos estamos viendo a un Pablo que está pletórico de fuerza, está pletórico de facultades, está motivadísimo para seguir en el servicio que el Señor le ha pedido. Y Pablo no estaba en ese momento de una motivación especial, ni porque se había hartado de café,
ni porque se encontraba en un momento espiritual fuera de lo normal, en horas altas, ni nada por el estilo. ¿Sabéis lo que le pasaba sencillamente a Pablo? Pablo estaba mirando a los ojos de Dios. Pablo estaba viendo la grandeza de Dios. Pablo estaba mirando a Jesús. Y Pablo estaba sencillamente viendo el amor de Cristo en su vida. Y ese amor, el amor que venía de Cristo, el amor que viene de Cristo, era suficiente para que a pesar de las adversidades en su ministerio, Pablo estuviese por encima de esas adversidades. Su mirada no estaba puesta en el problema, su mirada no estaba puesta en el día a día, que era duro. Habían problemas muy gordos que todos conocemos cuando leemos la palabra. Pero mayor es la grandeza de Dios y el poder que da a sus hijos. Y lo da a través de su amor. Pablo, en medio de la descripción por su ministerio, estaba expresando esa motivación a servir por el amor que ha recibido de Dios. Servimos, hermanos, porque amamos. Pero una cosa muy importante, amamos por el amor de Cristo hacia nosotros. Porque si ese amor no lo tuviéramos, no podríamos amar de la misma manera. Sería imposible. Hay una palabra que tiene muchísima fuerza en estos versículos. En el versículo 14, es una palabra que utilizamos poco en nuestro lenguaje normal, el constreñir. Y nos suena muchas veces un tanto raro. Pero es un término que incluso del original, del griego, es un verbo que tiene fuerza. Porque precisamente eso es lo que busca. La fuerza de lo que Pablo quiere expresar. Y dice, el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, el amor de Cristo me domina. El amor de Cristo me controla. La importancia de la fuerza de ese verbo consiste en que Pablo y todos los creyentes están completamente dominados por el amor de Cristo y no pueden hacer otra cosa que vivir por Él. Pablo se dirige a otra iglesia, en este caso en vez de a los corintios, se dirige a la iglesia de Galacia, a los gálatas, y le expresa lo siguiente: hermanos, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilla poder ver el gozo del hermano en medio, vuelvo a repetir, seguro de pruebas que ni nos las imaginamos. Pero la motivación, lo que hacía buscar con más ahínco los propósitos de Dios en medio de los hombres, llevándole la palabra al que no conocía, aquel que es el único que da vida, aquel que es el Salvador. Lo que hacía era sencillamente, lo que lo motivaba era ver con claridad, manifestar, ver cómo se manifestaba de una manera viva el amor de Cristo en su vida. Era algo maravilloso. El amor de Dios es lo que le motiva, el amor de Dios. Y esta es la descripción de la fuerza más poderosa del mundo. El amor de Cristo. Y aún siendo pecadores, Dios dice que nos amó tanto que envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. El amor de Dios, no el miedo al castigo, no el intento de hacer las cosas porque me voy a ver más realizado, no, sino que el amor de Dios es el que nos levanta del pecado y el que nos levanta, en definitiva, de la desesperación y nos da una esperanza en nuestra vida. Qué cosa tan maravillosa contemplar el poder de Dios manifestado a través del amor de Cristo por cada uno de nosotros.
Tengo el amor de Cristo en mi corazón en el sentido de que amo a Jesús. Y también tengo el amor de Cristo en mi corazón, no solamente para mí, sino para todo el pueblo que Jesús ama. Soy constreñido, soy gobernado, soy dirigido por el amor de Cristo. Vemos, y nos llama también la atención, no solamente la figura de Pablo, sino cuando contemplamos la manera del trabajo en el servicio de los apóstoles. En circunstancias, en muchas ocasiones, complicadísimas, difíciles. Pero ahí estaba también, y observamos cómo eran fortalecidos en el Señor. Ellos trabajaban mucho, pero toda su labor brotaba del impulso del amor de Cristo Jesús. Cuando hablamos de esto, el domingo pasado, que también estaba hablando precisamente David, si os acordáis, David Reina, acerca del amor, y también me parece que estuvimos utilizando un pasaje de Corintios, a mí me recuerda la historia de Jacob cuando está trabajando únicamente por Raquel. Muchos de vosotros acordaréis. Trabajaba. ¿Cómo podía? Trabajaba. Lo que fuera, lo que se le echara encima, trabajaba únicamente por Raquel debido al amor que sentía por ella. Los verdaderos santos sirven al Señor Jesús bajo el constreñimiento omnipotente del amor. Esta frase última la he sacado de Spurgeon, pero es que es buenísima. Los verdaderos santos sirven al Señor Jesús bajo el constreñimiento omnipotente del amor. Así que no debemos de olvidar, como dice el pasaje, que uno murió, dice, por todos. Es decir, Cristo dio su vida por nuestros pecados. Y Jesús ni vino para ser solamente un gran maestro, ni vino para darnos solamente el ejemplo de una vida noble, sino que Él vino para llevar nuestros pecados, para llevarlos en la cruz. Y ese uno, que dice el texto, uno que murió por todos, que con toda claridad expresa el amor de Cristo, viene a ser sencillamente el Evangelio resumido. Viene a resumir el Evangelio. Quizás podría ser incluso una especie de confesión de fe en la iglesia primitiva. Pero elogiamos la verdad de esta declaración. Uno murió por todos. Pues toda la Escritura nos encontramos que viene a dar precisamente testimonio de este que murió por todos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, como así escribe también Pablo en su primera carta a la iglesia de Corinto. Llegamos a esta conclusión. Por medio de la lectura de la palabra de Dios, vemos y conocemos a aquel que murió por todos. Su muerte, la muerte de Jesús, la muerte de Cristo, es capaz, tiene capacidad y es suficientemente poderosa para salvar a todos los que llegan a Él. Y viene a ser una demostración del amor de Dios para con todos. Pero ojo con ese todos. No en el sentido de que todos son hechos salvos debido a que Jesús murió, sino nos dice la palabra que ese todo se refiere a todos, está hablando a todos los salvos, solo aquellos que están unidos a Jesús por medio de la fe, solo aquellos que han muerto espiritualmente y han sido resucitados de nuevo con Él, aquellos que han depositado su confianza en la obra salvadora realizada por Cristo en su muerte. Los que creen en Cristo han muerto a una vida vieja de pecado, pero han nacido también de nuevo para vivir vidas totalmente que son transformadas. Si miramos el texto os lo voy a leer, de Romanos, en el capítulo 6, sí, en el capítulo 6, os leo, no hace falta que lo busquéis. En Romanos 6 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros,
perdón, estoy leyendo Hechos. Estoy leyendo Hechos. Romanos 6. Este sí. Os lo leo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Jesús murió por nosotros, es normal, es natural que nosotros vivamos para Él. Jesús nos dio una nueva vida y no para que la vivamos para nosotros mismos. Este tema lo estuvimos precisamente viendo esta misma semana en el taller de discipulado, hablando acerca de los ismos. Y uno de los ismos que nos encontramos era el del egoísmo. Él no nos ha dado una nueva vida para que nos centremos en nosotros. Jesús nos dio una nueva vida para que la vivamos para Él. Y Pablo nos está expresando en este pasaje este tema precisamente con claridad. Y nosotros nos preguntamos a la altura de este pasaje, en este momento, nos preguntamos pues lo que no nos queda más remedio que preguntarnos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para nosotros mismos o estamos viviendo para Cristo? Fuimos creados con un propósito, con el propósito, como digo, de vivir para Él, no para vivir para nosotros mismos. Es síntoma de una corrupción o de estar corrupta nuestra naturaleza la que nos hace precisamente cambiar esto. La de que vivamos de una manera egoísta, de la que miremos las cosas buscando lo mejor para nosotros, lo mejor para mí, lo que más me puede interesar a mí. Luego ya aclararé cosas y pediré perdón al Señor. Pero ese tipo de actitud egoísta se aleja mucho de los propósitos de Dios. ¿Cómo estás viviendo tú al día de hoy? ¿De una manera egoísta o viviendo para Cristo? Nosotros somos y fuimos creados solamente para vivir para Dios, no para nosotros mismos. Y Jesús vivió dando ejemplo completamente para Dios el Padre. El egoísmo no cabe en nuestras vidas, al menos las vidas que han sido cambiadas, regeneradas por el Señor. Vivir para Dios tampoco significa que descuidemos a los demás. Aquel que el Señor ha cambiado su corazón vive para Dios, pero también está atento a las necesidades de su prójimo. No tiene excusa, que muchas veces nos excusamos en eso. El Señor sabe, Él sabe que yo me vuelco con Él, pero el que tienes a tu lado, por muy cercano que sea, está, como decimos aquí, a dos velas, esperando recibir algo, aunque sea un poquito, de ese tanto amor que tú dices que tienes a Dios. El vivir para Dios no significa dejar de amar y de vivir también por el que está a nuestro lado. Nuestro amor por Dios y nuestra vida para Dios
se expresa de una forma muy clara también en la forma en la que estamos sirviendo a los demás. Si hay realmente, con fuerza, de una manera clara, ese amor que viene de Dios, ¿cómo eres capaz? ¿Cómo somos capaces de guardárnoslo? ¿Cómo no podemos servir? Y además, como decimos muchas veces, servir con gozo. Ese es lo que vemos. Y por eso Pablo, cuando está escribiendo esto, se siente así. Está disfrutando literalmente del amor de Dios, del amor de Cristo. Y nos lo está comunicando para ver si nos empapamos de ese gozo que Pablo nos está transmitiendo y nos contagia de ese gozo que Él tiene puesto los ojos siempre en el Señor. Pues debido, hermanos, a esta nueva naturaleza, a esta nueva vida, que es hecha posible por Jesús, nos dice también otra cosa interesante a la altura del versículo 16. Nos dice que debido a esta nueva vida, hecha posible por Jesús, todo aquello que nos unía, que nos cogía a las cosas terrenales, a las cosas materiales, a partir del momento en el que el Señor cambia tu vida, también pasan a un segundo plano. No os asustéis, ninguno de vosotros. Yo soy el primero que me asusto cuando leo estas palabras y las pongo en mi vida, reflejando en mi vida. Porque tiene tantísimas cosas que cambiar en mí, así que no me pongáis cara de asustado, porque yo soy el primero que con temor y con temblor veo y leo precisamente estos versículos. Pero es cierto que las antiguas cosas que nos agarran, que nos unen a lo terrenal, tienen que dejar de ser mucho menos importantes. A nadie conocemos según la carne, dice el texto. Es decir, el método antiguo, lo que había en nosotros antes de conocer al Señor, se expresaba muchas veces de una manera muy sencilla. Según la carne, es actuar y mirar las cosas exactamente igual que un incrédulo, que alguien que no tiene a Dios en su corazón. Y entonces, como reflejan algunos versículos que no hemos leído, pero por ejemplo en el capítulo anterior, en el capítulo 4, nos encontramos que el contexto de esto viene a equivale, mejor dicho, a ver las cosas más bien temporales. Dice el versículo, el 4:18, no lo hemos leído, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero cuando en nuestro corazón no hay un cambio, porque Dios no está presente en mi vida, porque lo he rechazado, porque no estoy dispuesto a obedecerle, sigo siendo dominado por aquellas cosas que a mí me dan miedo, y muchas veces lo que más miedo me da es lo temporal. Lo que me va a pasar a mí en el momento si tomo esa determinada decisión, o qué consecuencias va a traer si tomo esa decisión con aquellos compañeros míos de trabajo, o con mis familiares, o con mis amigos. Pero también nos dice en el versículo 12 de este mismo capítulo 5, que también otra de esas características es que sigo gloriándome solamente en las apariencias. Por eso yo soy el primero que intento de aparentar lo que no soy. Y si eso es lo que realmente hay en mi corazón, si esa es mi mayor preocupación, aparentar solamente delante de aquellos que me conocen, la verdad que tengo un serio problema en mi corazón. El amor de Cristo realmente no se está manifestando en mí. Quizás no he conocido ni tan siquiera he tenido un encuentro personal con el Señor. A nadie conocemos según la carne. Somos conscientes, como dice el versículo 1 del capítulo que hemos leído, de que esta carne, este tabernáculo terminará desapareciendo, se termina pudriendo y se termina yendo. Parece ser muchas veces nuestras actitudes de la vida que no lo tenemos claro. O que andamos por fe. Muchas veces, mirándome yo también en mi propia vida, me doy cuenta de que el Señor tiene que seguir trabajando mucho en mí.
Dice incluso que aun aquellos que conocieron a Jesús en la carne hallaron que su nueva relación con Él a través del Espíritu Santo era más valiosa. Podríamos pensar, como muchas veces se nos viene a la mente, que sería buenísimo para que no nos desviáramos ni por un lado ni por otro, de que el Señor Jesús, de una manera corporal, estuviese aquí con nosotros. Y pensamos que de esa manera entonces no tendríamos ningún tipo de problema. El Señor Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La necesidad de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, esté gobernando en nuestras vidas. Pablo está mirando sencillamente a la cruz. Mira a la muerte de Cristo en la cruz. Y el efecto que causa su muerte consiste en que ahora ya no conocemos a la gente desde la misma perspectiva que teníamos cuando no gobernaba Dios en mi vida, en mi corazón, sino que ahora lo veo desde la perspectiva del amor de Cristo. Así que ese término que venía en el versículo, al principio del versículo, ese así que, o de aquí en adelante, que aparece en ese versículo, es muy significativo también. Ese aquí en adelante que Pablo está diciendo, de manera, el versículo 16 hablo, de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿es aquí en adelante a qué se refiere? No se está refiriendo en el momento que está escribiendo Pablo precisamente esta carta. Vuelvo a repetir, ¿dónde están puestos los ojos de Pablo? Pablo tiene los ojos puestos en la cruz y en la obra redentora de Cristo en la cruz, en su muerte. Así que ese de aquí en adelante no se está refiriendo al momento en el que Pablo escribe la carta. Está señalando a la transformación que tuvo lugar cuando Cristo muere en la cruz. Desde aquel momento, él, sus seguidores, no podrían seguir considerando el mundo desde la misma perspectiva que tenían antes, desde una perspectiva mundana. En consecuencia, la perspectiva de Pablo sobre la vida, cuando cambió aquel día que se subió a los lomos de un caballo en busca precisamente de aquellos que seguían al Señor Jesús. Y tuvo ahí un encuentro personal con Cristo. Él lo derribó, dice, ¿verdad?, del caballo de una manera impresionante. Ese día, Pablo cambió también su perspectiva y cambió su vida por completo cuando Jesús lo llamó en Damasco. Y todos los cristianos, todos los creyentes, debemos demostrar este nuevo enfoque en nuestras vidas siempre que estemos reconociendo a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que la vida, como dice el versículo 17, la vida de resurrección de Jesús es la que nos da una nueva vida. Y esta promesa de nueva criatura está por encima de toda clase, de toda raza, de toda nacionalidad, de todo idioma, de cualquier capacidad que hayas tenido en tu tiempo de colegio, en tu tiempo de instituto o en tu tiempo de universidad. Está por encima de eso. Pero no es una promesa para los que están centrados en sí mismos. No, esta promesa no es para ellos. Esta promesa no es para aquellos que están centrados en la religión del hombre o que están puestas en alguien que no es en el Señor o en algo más, sino que esta promesa es para aquellos que están en Cristo Jesús. La vida de resurrección de Jesús nos da vida. Y además una cosa muy bonita, muy interesante también, es que esta nueva creación no está, podemos decir, circunscrita en la persona a nivel individual, aunque el cambio de vida, aunque lo que es la conversión es individual, evidentemente es personal,
soy yo con Él y Él conmigo. Pero esto va a afectar no solamente a mi vida, sino que termina afectando a todo lo que está a tu alrededor. Cuando experimentamos la conversión en nuestras vidas, cuando Dios cambia por completo nuestras vidas y formamos parte del cuerpo de Cristo y estamos en comunión con nuestros hermanos, nos damos cuenta de una cosa. Somos conscientes, muy conscientes, de que nuestra vida ha dado un giro de 180 grados. El que es nueva criatura en el Señor, por lo tanto, cambia las cosas por completo como lo veía antes cuando estaba en el mundo. Ve las cosas ahora ya no desde un punto de vista temporal, sino enfocado en aquello que es eterno. Y se gloría no en lo externo, no en las apariencias, sino en aquello que Dios ha hecho en nuestros corazones. Así que por medio de la regeneración el creyente recibe un corazón, una mente y una voluntad nuevos y puede evaluar todo según las normas de esa nueva vida que ha recibido de parte del Señor. Por eso muchas veces es un tanto injusto de que querramos esperar que aquellos que no son creyentes pues veamos en sus vidas frutos dignos de arrepentimiento o actitudes que solamente debemos de ver y debemos de exigir a aquellos que decimos que somos hijos de Dios. Y que muchas veces no está mal de que se nos diga dónde están precisamente el fruto del Espíritu, lo que Dios está haciendo en tu vida, si realmente te has entregado por completo al Señor. El ser una nueva criatura, que es lo que nos dice aquí, no significa ni mucho menos que seamos perfectos. No significa eso. Estamos, no sé si habéis visto cuando andáis sobre todo por el casco viejo de las ciudades, cuando andáis también por Málaga, esos edificios que tienen unos toldos verdes y unos andamios y están totalmente ocultos para que no se vea. ¿Por qué? Porque están en rehabilitación y muchos de ellos están tan mal que han tenido que tirar todo, las estructuras y todo, y los están haciendo nuevos. Pero están allí, bajo esa lona, bajo esos andamios. Nosotros hemos sido cambiados por el Señor, pero el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Y necesitamos que el Señor siga trabajando en nuestras vidas. Hay una cosa, antes de terminar, cuando he insistido mucho en nuestra responsabilidad en cuanto a la nueva vida delante de Dios, lo que hemos recibido de parte de Él, he insistido y me he volcado bastante en esto, pero me gustaría que no nos fuéramos en esta mañana de aquí pensando en una cosa que muchas veces nos solemos equivocar. La nueva creación no es por ningún esfuerzo que yo hago. Somos llamados y somos responsables, como nos dice la palabra, de muchas cosas, pero yo no tengo en ningún momento la capacidad para que mi vida sea cambiada por completo. ¿Quién nos hace una nueva criatura? Esto es algo que solo Dios puede hacer en nosotros. Lo sabemos, pero es bueno decirlo, para que no nos llevemos ninguno una imagen equivocada de lo que la palabra del Señor nos dice. El ser una nueva criatura es un regalo de Dios, el cual lo recibimos por fe. La obra de convertir a alguien en una nueva criatura es más grande que muchas cosas. Es algo impresionante. Mira, hay una cosa que no hace mucho leía y me llamó mucho la atención porque no lo he visto en otras ocasiones, pero decía que Dios ha creado todo. Es el creador de todas las cosas. Y nos deleitamos, como decía al principio, de ver cómo Él ha creado todas las cosas. Y Él ha creado todas las cosas de la nada. No había nada.
No había nada. No había nada que se pudiera tampoco interponer el camino de lo que Dios estaba haciendo. Pero hermanos, en nuestros corazones, cuando Dios crea una nueva criatura en nosotros, sí que hay muchas cosas que se oponen a Él. Nuestra necia voluntad, nuestros profundos prejuicios, nuestro arraigado amor a la iniquidad, todas estas cosas intentan oponerse a los planes y a la voluntad de Dios. ¡Cuán grande eres! ¡Cuán grande eres! Termino, porque en el versículo 18 y 19 está la conclusión de todo. Está el mensaje, está el ministerio que habla acerca del ministerio de la reconciliación. Y vuelvo a decir lo mismo de hace unos momentos. Dice el texto, y todo esto que es maravilloso, todo esto que es grandioso, todo esto que nos hace que digamos cuán grande eres, todo esto proviene de Dios. Nunca nadie puede decir que la renovación de una vida se inicia en el ser humano. Y Pablo, con claridad, está enseñando que Dios es el principio y es al mismo tiempo la fuente de toda renovación. Dios creó todas las cosas por medio de Cristo Jesús y vuelve a crear todas las cosas para sus hijos. Ellos están en Cristo Jesús porque Dios es la causa de que sean miembros del cuerpo de Cristo. Como así lo dice también, si mal no recuerdo, en el capítulo 1, ¿no?, de Primera de Corintios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo? Esto es el final de todo, porque es el final de lo que os voy a comentar, me refiero, porque esto es asombroso, es una declaración asombrosa. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿Quién fue el que ofendió aquí? Porque resulta que fuimos nosotros los que ofendimos a Dios, desobedeciéndole. Fuimos nosotros los que pecamos contra Él. Así que la iniciativa de una reconciliación tendría que venir del que hace el daño. Nosotros habíamos sido, como digo, los ofensores a Dios. Pero es Él, la parte ofendida, quien se acerca a nosotros para restaurar precisamente esa relación que está rota. Dios tomó la iniciativa, completó la obra de reconciliación antes incluso de que nosotros, como pecadores, respondiéramos a la misericordiosa invitación a reconciliarnos con Él. En pocas palabras, fue Dios quien restauró la relación entre Él y nosotros. Nosotros no teníamos ni capacidad. ¿Sabéis cuando vamos 4 o 5 a un bar a desayunar juntos y te traen la cuenta de que muchas veces no hacemos ni el amago, no nos da tiempo ni hacer ni el amago de pagar? ¿No ha pasado eso? No hemos podido hacer ni el amago de buscar esa reconciliación de parte de Dios. Ha sido Él el que ha tomado la iniciativa. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Se hizo Dios muy flexible a partir de ese momento? ¿Dio a la humanidad la tarjeta de libertad para quedar ajenos a la paga del pecado, a la muerte? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no pasó nada de esto. Es que ocurrió solamente una cosa. Nuestras transgresiones fueron imputadas a Jesús. La justicia que nuestro pecado demandaba fue satisfecha por Cristo en la cruz. ¡Cuán grande eres! ¡Cuán grande eres! No hace falta de que leamos mucho, pero no se me olvida, los 2 últimos versículos que hemos leído apuntan a una responsabilidad nuestra. Apuntan, como nos dice la palabra, de que somos como embajadores en nombre de Cristo, de proclamar al mundo reconciliaos con Dios.
Que el Señor siga poniendo en cada uno de nuestros corazones ese deseo. Que nos sigamos deleitando y gozándonos y llenándonos de fuerza en el amor que Cristo nos da, porque el mundo necesita esa reconciliación con Dios. Que el Señor nos ayude y gracias damos a Él por su obra, por la obra que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga mucho, hermanos.